Bueno, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Vamos a continuar nuestro curso de materiales de fabricación. El tema para el día de hoy es algo muy importante. Se llama el petróleo como material eh, que pues prácticamente mueve el mundo. Vamos a mirar algo como el origen, los derivados, la refinación e impacto ambiental de los hidrocarburos. Pero luego cambiaremos un poco eh, la metodología de la exposición, porque vamos a hablar cómo vamos a realizar el cambio de este material a medida del paso del tiempo y cómo se hace necesario que nuevamente empecemos a analizar lo que estamos utilizando y lo que estamos tomando de la naturaleza, que sin embargo no lo estamos devolviendo adecuadamente. Bien, entonces, origen. Sencillamente hay varias teorías que van a intentar esclarecer la formación del petróleo. Dicen que lo más certero es que se derivó de enormes depósitos de animales y de vegetales en descomposición. Esto pues no fue de la noche a la mañana, sino requirieron de un tiempo bastante amplio en el que fueron formando capas y capas y capas en la superficie de la Tierra y que después, al ser cubiertas por todos estos movimientos de la Tierra, pues sencillamente con algunas condiciones de presión y temperatura, pues dieron como resultado lo que se conoce como yacimientos petrolíferos. Las principales sustancias que tienen la mezcla del petróleo pues son las que están compuestas por el carbono y el hidrógeno. Y pues a esto sencillamente le vamos a dar el nombre de hidrocarburos. ¿Listo? También se encuentran otros elementos en menor proporción, como lo podría ser el nitrógeno y el azufre, y también algunos metales que ya habíamos hablado de ellos, como el fierro, el vanadio, el níquel, el cromo y el cobalto. Tan pronto este petróleo es extraído a la superficie, es decir, lo traemos para poder realizar su utilización, pues lo primero que tenemos que hacer es la refinación. Vamos a tener entonces empezar a tener algunos términos especiales a los que vamos a tener que hacer claridad con respecto al petróleo. Entonces tenemos algo que vamos a llamar petróleo crudo. ¿Listo? Y este petróleo crudo como tal, como el que es extraído, pues no va a tener ninguna utilidad, ninguna función. Es necesario entonces así, pues someterlo a unos procesos muy específicos y que deben ser físicos para poder obtenerlos y separar todos los componentes que vamos a encontrar dentro de ellos. Todos estos componentes, adicionalmente, pues les comento, van a terminar siendo químicos. ¿Listo? Según las necesidades de la industria y la sociedad, pues vamos a tener entonces que buscar la forma adecuada para buscar qué de estas propiedades es lo que necesitamos. Cuando nosotros hacemos el tratamiento del petróleo, cuando vamos y lo sometemos a procesos químicos específicos, lo llamamos refinación. ¿Listo? Y los procesos más importantes pues se van a encontrar en los siguientes. El primero de ellos es el proceso de destilación. Aquí lo que se hace es separar la mezcla de hidrocarburos. Se hace mediante el calor, aprovechando que cada componente se vaporiza a diferentes temperaturas de ebullición. También tenemos los procesos de desintegración. Aquí las moléculas más grandes o complejas se rompen y se descomponen y se transforman. Y estas se van a convertir en unas más pequeñas y más simples. Entonces a esto es lo que se llama el cracking, que últimamente lo tenemos como muy de tema común en el país, dado que se quiere realizar tipo de explotación o exploración bajo este tipo de proceso. Lo que significa es rompimiento, básicamente. Y tenemos otro que se llama el proceso de purificación. Allí lo que vamos a hacer es eliminar absolutamente todos los componentes que puedan llegar a ser contaminantes. Y el principal de estos va a terminar siendo el azufre. Entonces, bien, ya cuando nosotros realizamos esta separación de componentes del petróleo,
pues vamos a hablar de algo que se llaman los derivados. ¿Listo? Y estos derivados son muy sencillamente lo que se obtiene. Aquí son materias primas para producir plásticos, medicinas, solventes, colorantes, conservadores alimenticios, fertilizantes y pesticidas. Y esto pues no estamos nombrando el gran abanico de oportunidades que tiene el hecho de poder sacar todos los componentes químicos que tiene el petróleo. ¿Listo? Algo importante para hablar es con referente a los hidrocarburos fósiles y su impacto ambiental. Entonces, básicamente, la extracción y refinación y transformación del petróleo ha generado múltiples beneficios a la vida del ser humano, porque le ha dado vida, le ha dado eh, energía para poder desarrollar innumerables procesos a los cuales nosotros nos encontramos beneficiados. Pero al mismo tiempo vamos a tener un lado negativo, ¿listo? Todos los vapores que han sido emanados hacia la atmósfera de los procesos de evaporación de los químicos, pues van a hacer que tengamos en determinados momentos eh, fenómenos como la lluvia ácida, la contaminación de mantos freáticos, también vamos a ver cómo se contaminan los mares y las playas, también se va a poder ver cómo se contamina el aire y cómo estos van a hacer que generemos dentro de nuestro ambiente el famoso efecto invernadero o que tengamos gases que produzcan el efecto invernadero. También se va a contaminar la tierra y pues al contaminarse la tierra vamos a ver cómo los animales y las personas o los seres humanos se van a ver afectados por los plaguicidas. También estos son un puñado de todos los efectos nocivos que va a traer el hecho de extraer el petróleo y refinarlo. ¿Listo? Sin embargo, todo se hace por el no uso responsable del petróleo y de sus derivados. Entonces aquí pues entramos a hablar de una pregunta que nos vamos a plantear y es qué puedes hacer para combatir toda esta contaminación y es muy seguramente lo que vamos a hablar ahorita a continuación de esta temática, de este material, porque no podemos irnos sin tener que hablar de petróleo. El petróleo es muy importante para la vida de los seres humanos. Obtenemos de su producción muchos materiales que nos facilitan la vida al crear con ellos tecnologías nuevas, pero también producen un impacto ambiental negativo que afecta mucho a todos los seres vivos. ¿Se podrán utilizar otros materiales para crear energía y tecnologías verdes? Bien, esa es la pregunta que generalmente vamos a hacernos de aquí en adelante. Vamos a intentar responderla. No va a ser fácil, sin embargo, el ser humano es un ser que puede cambiar de ambiente con facilidad. Es una persona que puede tomar decisiones que puedan afectar o puedan beneficiar su vida. En sí, lo más importante es que la adaptabilidad del hombre termina siendo primordial ante cualquier circunstancia adversa que se le presente. Entonces, ya hablando de la etimología de la palabra petróleo, pues básicamente este viene del latín petroleum, que sencillamente significa aceite de piedra. ¿Listo? ¿Qué otros sinónimos vamos a encontrar en el argot popular? El oro negro, porque ustedes saben que se encuentra cotizado en las bolsas y los países que son productores, extractores, productores de petróleo, pues son países que tienen un alto poder adquisitivo, dado que el precio del petróleo crudo se ha elevado considerablemente en las últimas décadas. También es denominado crudo, dado pues que ya lo hemos dicho, no ha sido procesado para sacar todos sus componentes, o sencillamente el petróleo crudo. Es de un color oscuro o negro, bastante denso, muy denso, y te va a tener un olor característico. Entonces no se les olvide que está compuesto por hidrógeno y por carbón. Entonces, a lo que llamamos nosotros hidrocarburos es a lo que también está denominado petróleo.
Ya lo hemos dicho antes, este puede estar acompañado de diferentes otros eh, minerales, otros metales que en sí pueden ser cantidades muy pequeñas, o puede, digamos que, estar inmerso dentro de este petróleo crudo, pero que muy seguramente con procesos específicos vamos a obtener lo que queremos o lo necesario que necesitamos o que queremos para poderlo trabajar en determinado proceso. Bien, aquí pues básicamente tenemos en la gráfica de forma jocosa cómo es el origen del petróleo. ¿Listo? Volvemos a redondear el hecho de que hay varias teorías sobre el origen del petróleo. De todas ellas, pues la más aceptada es que se plantea que el petróleo se formó al descomponerse a enormes presiones y elevadas temperaturas. Esto aproximadamente sucedió hace 550 millones de años y quedaron sepultados bajo el suelo. Entonces, eh, el tiempo fue bastante amplio para que, digamos, que pudiera procesarse todas estas características y como resultado tuviéramos el petróleo. Volvemos y repetimos como tal lo anterior que habíamos dicho, y es que el petróleo crudo no tiene ninguna utilidad. Hay que separar o fraccionar todos sus componentes y adecuar todas sus características a través de un proceso llamado refinación. Entonces, esta refinación, ¿cómo se hace? Se lleva básicamente en varios pasos. Entonces, como podemos evidenciar en la diapositiva, el petróleo crudo pasa por un horno bastante amplio, gigante, en el que dependiendo de la cantidad de calor que este tenga, pues me va a producir ciertas componentes adicionales. Aquí entre ellos tenemos el queroseno, la gasolina y los gases propios del petróleo. La destilación fraccionada. ¿Qué será esta destilación fraccionada? No se les olvide que lo que hacemos es eh, separar por componentes y cómo podemos hacerlo para poderlo llevar a cabo. Entonces, la separación de hidrocarburos aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada componente o fracción son, pues, para poder obtener el betún que nosotros conocemos, se requiere de temperaturas superiores a los 300 grados centígrados. El aceite lubricante de 300 a 300 grados a 350 grados centígrados. El aceite combustible, el que nosotros conocemos como combustible del aceite para el carro, está entre los 250 y 300 grados centígrados. El diésel, que es para poder mover los camiones con motores especiales, está de 220 a 250 grados centígrados. La parafina utilizada para los aviones, de 180 a 220 grados centígrados. La nafta se encuentra entre los 80 y 180 grados centígrados. La gasolina, que es la que eh, le da movimiento al mundo, entre los 25 y 60 grados centígrados. Y el gas natural, pues ya que es lo que tenemos como último producto de este petróleo crudo, pues se va a tener en temperaturas superiores a los 25 grados centígrados. Aquí entonces volvemos a tenerlo. Ya vemos estas fracciones de petróleo crudo con diferentes temperaturas. Nos faltó de pronto hablar de los residuos, que estos residuos son generados, el hollín, que se encuentran entre los 426.7 grados centígrados a mayores temperaturas, y los gasóleos pesados, que se encuentran entre los 343.3 y 426.7 grados centígrados. Con esa podemos decir que se obtiene esos derivados. ¿Qué es la desintegración, el craqueo o el cracking? Lo que habíamos hablado con anterioridad. En la parte superior vemos que existen una cadena de moléculas, ¿cierto?, específicas del petróleo o del crudo. Y lo que hacemos con el cracking es romper esta cadena. ¿Listo? Entonces, el cracking termina siendo el rompimiento de moléculas grandes en moléculas más simples y sencillas por el método térmico, denominado pirólisis.
o el catálico usando catalizadores. Entonces aquí, como podemos observar, sencillamente lo que hacemos o requerimos es realizar el rompimiento de las moléculas o la separación de moléculas de mayor tamaño a menor tamaño. Después de esto, pues tenemos que realizar la purificación de este petróleo o de estos componentes del petróleo, como ya habíamos hablado anteriormente. Esto se hace mediante la remoción de contaminantes como el azufre. Esta es la forma de poderlo purificar para que podamos obtener productos de fácil uso y que no sean tan nocivos para la salud humana como lo podría ser el petróleo crudo, que es la extracción eh, inicial del petróleo. Cuando ya tenemos entonces estos derivados, entonces hablamos de la terminación de la refinación. Los productos obtenidos sirven de materia prima para muchísimas industrias. Entonces hablamos que de un material grande, de un material fuerte, podemos encontrar una diversidad y una gama amplia de nuevas materias primas que van a ser transformadas y que van a permitir desarrollar algún tipo de proceso específico o especial. ¿Listo? Entonces, es un ejemplo clave, un ejemplo que es importante traerlo a relucir, porque sencillamente de un solo material podemos obtener más materiales que también van a requerir un proceso especial. Vamos a tener que aplicarles energía calorífica para poder realizar algún proceso o eh, actividad adicional. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? No nos podemos quedar ahí con solamente los beneficios del petróleo. Vamos a tener que hablar del impacto ambiental derivado de los derivados del petróleo. Básicamente el petróleo ha generado múltiples beneficios, sí, eso nadie lo puede negar, pero su uso indiscriminado, es decir, su uso que no se encuentra limitado, pues empezaron a generar innumerables problemas ambientales. ¿Listo? Dentro de ellos, pues es el aumento de la polución en todos aquellos sitios donde eh, empieza a utilizarse sus derivados en forma masiva. Ya tenemos que parar entonces con la evolución, con la polución, perdón. El planeta en este momento se está cansando, ya se está enfermando, como lo vemos acá en la diapositiva, sencillamente porque el uso de estos gases que al final terminan como residuo en la atmósfera, pues está creando calentamiento. ¿Listo? Y este calentamiento pues hace que se reduzcan los niveles de vida o el nivel de vida que tienen los humanos y las plantas y los animales. Tanto así que entonces empezaron a plantear alternativas nuevas de generación de energías que fueran sustitutas del petróleo. Entonces es clave poder hablar que si en determinado momento obtuvimos un material especial, un material importante para transformar el mundo, pero que este está contaminando, debemos tener la solución y tenemos que buscar nuevas formas o nuevas energías para poder hacer que nuestro planeta se sienta ya un poco más aliviado de la extracción del petróleo. Ya lo estamos viendo, solamente es ver lo que se evidencia en el mercado nacional, en el mercado mundial, y que tiene que ver con el uso de nuevas energías. El carro eléctrico, por ejemplo, es uno de ellos, donde se utilizan en las grandes ciudades cantidades bastante importantes de combustibles. Entonces aquí ya estamos viendo cómo el cambio y cómo la conciencia ambiental está haciendo énfasis en el poder cambiar o sustituir el petróleo como el material más importante, uno de los materiales más importantes para trabajar. Entonces vamos a tener que hablar aquí de lo siguiente, tengo un objetivo claro y es decir, determinar los recursos energéticos renovables, vamos a tener que hablar de recursos renovables y no renovables empleados en la industria manufacturera en el uso de productos, contrastando su capacidad y eficiencia para una selección de procesos de fabricación más ecológica y una generación de productos más eficientes. No se les olvide que estamos hablando de recursos energéticos
cuando utilizamos el petróleo, pero este lo estamos extrayendo de la naturaleza, no es renovable, ¿listo? No es renovable. Entonces, pero sí tenemos que buscar la forma de tener generación de recursos energéticos que terminen siendo renovables. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Tenemos que hablar de la energía renovable. ¿Qué es esa energía renovable? Tenemos que utilizar nuestra fuente primaria de calor desde el inicio. Vamos a hablar entonces de la energía solar. También de otro recurso que tenemos desde la antigüedad que se llama el agua. Entonces vamos a tener que hablar de la energía hidráulica. La energía también eólica, que serían los tres principales a tener en cuenta. Después vamos a tener que abordar el hecho de por qué o a qué llamamos biomasa, cómo obtendríamos la energía geotérmica, de dónde sacaríamos la energía mareomotriz, y ya saltaríamos automáticamente a lo que serían las energías no renovables, que era lo que estábamos hablando con anterioridad. Vamos a solamente hacer un paso bastante fugaz, porque ya lo hemos abordado, de los derivados del petróleo. Otro tipo de energías que sería la energía que no es no renovable, que hablamos de la energía nuclear. Tendríamos que hablar también de recursos energéticos para la producción, de dónde los vamos a obtener, de dónde los vamos a sacar, y por último unas conclusiones. Bien, como introducción, entonces voy a expresar de forma textual lo que dice aquí en la diapositiva. Ciertamente hay un lugar para extraer la plata y un lugar en el que se refina el oro. El hierro sale de la tierra y el cobre se funde del mineral que lo contiene. Pone el hombre el fin a las tinieblas, busca los más recónditos lugares en los que el mineral se forma. En la oscuridad más negra, lejos de la multitud excava pozos en lugares olvidados por la huella humana. Lejos de los hombres cava y separa. La tierra de la que procede el alimento transformada es por el profundo fuego. Los zafiros salen de sus rocas y su polvo lleva pepitas de oro. Las manos del hombre dominan el duro pedernal y desnudan las raíces de los montes. Él excava túneles bajo la roca, sus ojos escudriñan en tesoros. Él busca las fuentes de los ríos y saca a la luz escondidas riquezas. Pero, ¿dónde encontrará la sabiduría? Vemos que esto es unos pasajes bíblicos, ¿listo? Que terminan siendo muy ciertos. Sin embargo, aquí estamos evidenciando algo muy importante, y es que tuvimos que haber utilizado herramientas como la piedra para poder tallar la piedra, poder encontrar nuevas fuentes para trabajar, encontramos los minerales, ¿cierto? Y por último estamos hablando que ya encontró lo que dice aquí básicamente esta parte negra que sería el petróleo como tal. Es energía renovable. Entonces, dentro de las distintas fuentes de energía, pues estas fuentes renovables son todas aquellas que se producen de forma continua y prácticamente serían inagotables a escala humana. La biomasa es uno de ellos. Sencillamente la descomposición de material orgánico. Este material orgánico se encuentra produciendo energía, en el caso sería energía calorífica y térmica, que sería aprovechada. Eh, Depende mucho de los ciclos naturales de la naturaleza, y digamos que va a permitir que el uso en grandes cantidades pues, se pueda desarrollar fácilmente. Algo importante, nuestra estrella. El Sol termina siendo el origen de todas las energías renovables, eh, porque sencillamente provoca en la Tierra las diferentes diferencias de presión que dan origen a los vientos y a las fuentes de energía eólica. Entonces el Sol también va a ser importante por todos los ciclos que se hacen o que se encuentran dentro en la Tierra para que pueda germinar la vida como la conocemos hoy en la actualidad. Entonces el Sol, como primera energía que encontramos, ordena el ciclo del agua, causa la evaporación, ¿cierto?
que al final termina siendo la conformación de nubes, y estas nubes pues se precipitan en forma de lluvia. Y aquí nuevamente pues vamos a evidenciar que si sabemos aprovechar estas corrientes de aguas de que después fueron generadas por la condensación y la precipitación del agua, pues podríamos entonces obtener la energía hidráulica que también todos sabemos que existe y que estamos utilizando, ya sea en mi ciudad, en mi región, eh, en mi país. Volvemos y continuamos, seguimos con el sol. Y hablamos entonces que las plantas se sirven del sol para poder realizar su fotosíntesis. Aquí entonces toman la energía, viven, crecen, se desarrollan e entregan todas sus bondades, eh, pero que al término de su vida pues podemos aprovecharla convirtiéndolo en lo que llamamos biomasa, es decir, la descomposición de este material orgánico. Eh, y se aprovecha de aquí nosotros todos los seres humanos obtenemos las energías suficientes que son absorbidas por las plantas del sol, y pues lo que hacemos es sencillamente aprovecharla, transformarla para que nos permita a nosotros tener o generar vida dentro de este planeta. Entonces hablamos que la energía solar, la energía solar producida por el sol y que es convertida en energía útil para el ser humano, ya que sea para calentar algo o producir electricidad como sus principales aplicaciones. Mire lo que vamos a hablar aquí, dice, cada año el sol arroja 4000 veces más energía que la que consumimos, por lo que su potencial es prácticamente ilimitado. Es tan grande la energía calorífica que emite este sol que definitivamente no podríamos utilizarla en su totalidad. La intensidad de energía disponible en un punto determinado de la Tierra depende del día y del año, también de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía puede recogerse depende de la orientación del dispositivo receptor en este orden de ideas. Según lo que estábamos hablando anteriormente, entonces también podríamos hablar de la energía hidráulica. ¿Qué es esta energía hidráulica? Es la energía cinética del movimiento de las masas de agua. El hombre la ha tratado de aprovechar y como lo podemos ejemplificar a continuación bajo el acumulamiento de unos sistemas o con unos sistemas especiales, el acumulamiento de estas masas de agua que aprovecha sus corrientes para poder generar movimiento o unas turbinas, y estas turbinas sencillamente van a producir la electricidad. Entonces, como la mayoría de las otras energías renovables, la energía hidráulica termina siendo una radiación de la energía solar. El sol inicia el ciclo hidrológico, pues evaporando el agua de la superficie de la Tierra, de las grandes masas de agua, ¿listo? Y posteriormente, al ser condensadas y precipitadas, pues van a fluir nuevamente desde la superficie de los terrenos hasta llegar nuevamente a los grandes océanos, y esto es lo que vamos a aprovechar nosotros para poder realizar o utilizar energía hidráulica. La energía eólica. La energía eólica es una fuente de energía también renovable que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. El principal medio para obtenerla pues son los aerogeneradores, ustedes ya se dieron cuenta, son estos molinos con estas aspas grandes, ¿listo? Que sencillamente al sentir la presencia eh, el movimiento del viento hace que ellos se muevan, y mediante esta energía cinética del viento pues la convierte en energía mecánica. La biomasa. Dentro de la biomasa pues encontramos nuevamente la interacción del sol, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que las plantas transforman la energía radiante del sol y la transforman en energía química mediante la fotosíntesis, y esta fotosíntesis permite que los animales, todos los mamíferos, pues se aprovechen de esta energía eh, química almacenada pues dentro de su materia orgánica. Entonces al final de su vida, al final de la vida tanto de los animales, del ser humano, de las plantas, eh,
permite entonces una recolección, una degradación, una desintegración, y esta degradación o desintegración se convierte en la biomasa. ¿Qué es lo que sucede? Los procesos químicos desarrollados dentro de estas descomposiciones hacen que se creen energías caloríficas que van a ser aprovechadas por el hombre. Sin embargo, esta es una de las energías eh, o esta biomasa es una de las que producen energía a un mayor costo. Por ende, no es tan fácil encontrarla ni tampoco es fácil poder realizar su manejo. Encontramos también la energía geotérmica y vamos a hablar que también termina siendo una energía renovable. Esta se obtiene aprovechando la calor que existe en el interior de la Tierra. No se les olvide que nuestro planeta al interior tiene vida y esta vida está evidenciada por los movimientos internos de su núcleo, donde sabemos que es líquido y este líquido se encuentra a grandes temperaturas. Entonces, el núcleo es una masa incandescente. El núcleo de la Tierra es una masa incandescente que irradia calor desde el interior hacia el exterior. Se trata de expulsarlo. Entonces, dependiendo también de las profundidades a las que estemos o las que tratemos de llegar, pues la temperatura irá aumentando en una escala de 2 a 4 centígrados de temperatura por cada 100 metros. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de aprovechar para obtener energía geotérmica. Entonces, transformamos energía calorífica en energía eléctrica. La energía maromotriz no es tan conocida, o sea, no tenemos una amplia experiencia de países que desarrollen y manejen este tipo de energía. Sin embargo, hay sitios específicos donde sí se está tratando de aprovechar mediante algunos aditamentos, algunos implementos especiales que generan la energía. Entonces las mareas tienen su origen en la atracción del Sol y la Luna sobre las grandes masas de agua inciden notablemente y zonas costeras donde la altura del agua varía incluso más de 10 metros por este efecto. O sea, las mareas pueden llegar hasta 10 metros, más de 10 metros. Estas son las condiciones necesarias para su aprovechamiento. Y aquí pues sencillamente lo que se hace es producir energía eléctrica por medio de centrales mareomotrices situadas en un estuario o una entrada al mar hacia la tierra, donde hay una presa que permite retener el agua cuando la marea alcanza su nivel más alto. Entonces aquí es donde aprovechamos esta energía mareomotriz. Ya hemos hablado entonces de las energías renovables. Solamente hemos hablado de petróleo, pero tenemos que hablar también de lo que está especificado con respecto al carbón, a la energía o a la energía nuclear y básicamente específicamente al gas. Entonces las energías no renovables o energías convencionales son las fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza y pues se encuentran en cantidades limitadas, es decir, realizamos el aprovechamiento, hacemos el uso, pero no tenemos una renovación constante o sencillamente el tiempo de espera para que tengamos nuevamente estos tipos de materiales o elementos tendría que ser bastante. Tal vez estaríamos hablando de miles de años o incluso millones de años. Algo que importante es que para poder realizar o para poder utilizar todos estos tipos de materiales que acabo de mostrarles aquí, debemos hacer un proceso previo y es la forma de cómo extraer estos minerales o estos materiales. Y al buscar estas formas, pues sencillamente vamos a tener que hablar de la parte económica. Va a haber sitios en los que económicamente no sea viable la extracción o del petróleo, del carbón, e incluso del gas, entonces por ende no sería el hecho rentable que pudiéramos realizar la explotación y exploración de estas energías no renovables. Vamos a andar un poco, entonces es algo muy pequeñito con respecto al carbón y podemos decir que se llama carbón a una sustancia fósil, también es un fósil, un mineral fósil, resultante del proceso de descomposición de un material leñoso, muy seguramente un árbol, eh, animales, combinación de diferentes sustancias. ¿Listo? El carbón que se emplea como combustible es un recurso no renovable, lo extraemos
lo utilizamos, pero no lo podemos volver a tener. O la misma naturaleza en forma rápida no lo vamos a poder tener fácilmente. No se puede regenerar o producir para sostener su consumo. Ya hemos hablado del petróleo, ¿listo? Que está denominado como hidrocarburos. Sencillamente, estos hidrocarburos terminan siendo o deben ser destilados o separados para innumerables usos en la industria. Entonces aquí tenemos el ciclo de la energía, este ciclo de la energía que va a permitir que casi todo lo que se encuentra de producción de energía eh, no renovable y renovable sea posible. ¿Bien? También tenemos que el aumento del consumo de energía por persona en gigajulios ha venido aumentando considerablemente, ¿listo? Desde 1 millón de años antes de Cristo hasta lo que tenemos en la actualidad, ¿listo? Con todo el paso del hombre por las diferentes edades que ya hemos visto, pues se ha incrementado el consumo de energía y cómo debemos eh, realizar el aprovechamiento de esta generación de energía independientemente de la fuente que se vaya o que tengamos o que obtengamos. Otro importante no renovable es el gas. Son fluidos sin forma ni volumen propio. Generalmente se encuentra en la parte superior de los yacimientos de petróleo, pero también podemos encontrar yacimientos donde no exista petróleo sino únicamente el gas. Todas sus moléculas tienden a separarse y pues básicamente terminan siendo o tener una mayor movilidad que la de los líquidos, por ende no es fácil poderlo detectar si no es por implementos especiales o herramientas especiales que podamos utilizar en los sitios de yacimiento. La energía nuclear es otra de las energías no renovables. Entonces podríamos hablar que la energía nuclear es la energía que se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos. ¿Listo? Se puede obtener mediante la división del núcleo, que esto vamos a denominarlo fusión nuclear, o la unión de dos átomos, fusión nuclear. ¿Listo? Entonces una cosa es la fisión nuclear, que es la división, y otra es la fusión, que es la unión. Al realizarse estos dos procesos, lo que producen es cantidades elevadas de temperatura, que para que yo las pueda manejar, también debo utilizar cantidades exageradas de agua. Por ende, termina también siendo una de las formas de energía que más consumo, más elevado costo tiene para poder ser desarrollada, para poder ser aprovechada. Hablamos así entonces que los recursos energéticos para la producción deben estar definidos por lo siguiente. Los diseñadores eligen generalmente los materiales de acuerdo con sus propiedades físicas, químicas, estéticas y precio. Sin embargo, los materiales determinan en gran medida el impacto ambiental que tendrá un producto, pues intervienen diferentes factores desde su extracción e influyen en la manera en que el producto puede ser desechado y también puede ser reciclado. Eh, es importante saber que, como ya también habíamos hablado en otro espacio, el, el aprovechamiento del plástico termina siendo nocivo para el medio ambiente, así como también el uso indiscriminado del petróleo termina siendo nocivo para el medio ambiente. Tenemos problemas medioambientales con estos dos materiales importantísimos en la vida del ser humano. Ya por ir finalizando, tenemos que todos los materiales poseen energía almacenada e incorporan la necesaria para su producción. O sea, todo tiene energía, todo debe, encontramos que va a utilizar energía y que ésta se va a transformar de un estado a otro. Los materiales de la naturaleza requieren menos energía para su producción que los manufacturados artificialmente y por ello causan menor impacto ambiental. ¿Listo? Vuelvo y lo repito. Los materiales de la naturaleza requieren menos energía para su producción que los manufacturados artificialmente y por ello causan menor impacto ambiental. Entonces, sí es importante determinar que los materiales antiguos, los materiales primarios,
son los que producen menos contaminación ambiental. Sin embargo, eso no quiere decir que no la produzcan. Hablamos ahora de un elemento. Vamos a aprovechar aquí para hablar del aluminio, que es un metal. El aluminio, cuando es producido por primera vez, requiere un alto consumo de energía, ¿sí? Para su extracción, para su transformación, para convertirlo como lo conocemos en metal. Pero su proceso de reciclaje es muy fácil, es extremadamente fácil y eficiente. Aún así, se debe utilizar el aluminio si existe una razón justificada. Entonces debemos identificar cuáles son las necesidades primarias para poder utilizar este aluminio y permitir que lo que yo vaya a desarrollar y hacer pues no implique un mal manejo ambiental en los lugares específicos. Ahora vemos que estos productos o estos sistemas de almacenamiento por aluminio se encuentran en absolutamente todos los espacios de tanto de consumo, de alimentación, de vivienda. Entonces tenemos que saber si efectivamente necesitamos o debemos realizar un uso adecuado de este aluminio para poder ser tratado. Por ejemplo, cuando el ambiente es difícil y la corrosión es un problema, mobiliario exterior o cuando el peso del producto es una limitante y se requiere un material ligero. O sea, para eso utilizamos el aluminio. Aquí tenemos la vía de producción del reciclaje del aluminio. Entonces, sencillamente lo que se hace es que debe existir un consumidor donde se compran las latas de aluminio en los puntos de venta. Este hace su disfrute, ¿listo? Es decir, las utiliza y ya posteriormente las desecha. Cuando se desechan, pues existe el reciclaje. En el reciclaje, pues deben ser dispuestas de tal forma que puedan facilitar su transporte para nuevamente ser procesadas. Cuando son procesadas, pues desarrollamos algo que se llama fundición. Aquí las transformamos en grandes placas y luego es distribuida nuevamente para que puedan generar otra vez envases y por último eh, vuelve otra vez el mismo proceso que es el del envasado y llevado a los supermercados para que sea consumido nuevamente. Novamont ha desarrollado el Moscardino Sport, un cubierto cuchara tenedor de plástico biodegradable, hecho a partir de almidón que resiste el uso repetido y prolongado y el contacto con líquidos. Ese es un material que se degrada en un 90% después de permanecer 50 días bajo condiciones normales de composta. Condiciones normales de composta quiere decir que yo voy a utilizarlo o lo voy a mezclar con material orgánico y entonces tiene las capacidades y las propiedades de degradarse. Entonces aquí vemos como los nuevos materiales que ya es lo que vamos a hablar ahorita en una nueva sesión ya para ir finalizando este curso, cómo estos nuevos materiales se hacen importantes y cómo los vamos a aprovechar durante mucho tiempo. También el bambú, no es nuevo el manejo del bambú, ya en Asia se utilizaba el bambú para poder elaborar implementos como mobiliarios. El bambú se considera en resistencia equivalente a metales o materiales sintéticos y brindando una alternativa renovable y sustentable, básicamente porque su desecho o su última disposición final es la más adecuada y la estamos devolviendo a la naturaleza. También remarcable diseñar artículos fabricados con materiales reciclables transformando los desechos de productos en productos con una larga segunda vida. Entonces, estamos hablando de todas aquellas maderas recicladas, estamos hablando de plásticos reciclados, de llantas recicladas, de todo lo que tenga que ver con básicamente productos que dieron su uso inicial, pero que ya con el tiempo fueron reciclados, procesados nuevamente para sacar nuevos productos. Ya en conclusión, entonces tenemos que si las sociedades contemporáneas establecen un ritmo de vida que pueda sostener los recursos naturales utilizándolos de forma adecuada, se favorece lo siguiente: cuidar los recursos naturales, es decir, sí los podemos seguir aprovechando, pero vamos a tener que hacer un aprovechamiento más limitado.
no sobreexplotar, que era lo que les estaba diciendo, consumo y no consumismo, o sea, consumir lo que necesitamos, estrictamente lo que necesitamos, nada más. Trabajar la educación ambiental de forma transversal e integral, eso es muy importante. O sea, sabemos que todo producto que utilicemos y transformemos debe tener una vida útil, ¿cierto? Entonces, al final debe existir una disposición final adecuada y no eh, tratar de contaminar el ambiente. Alcanzar la sustentabilidad en el sujeto y no en el objeto. Dentro del diseño industrial, utilizar materiales de bajo impacto ambiental. Ya, pues ya vamos a hablar de esto en la próxima sesión. Integrar el ecodiseño como alternativa para el cuidado del ambiente. Y por último, ya utilizar materiales amigables con el ambiente, que termina siendo muy importante y muy, eh, eh, digamos que necesario dentro de lo que va a ser nuestra vida en la Tierra y de las próximas generaciones. Muy bien, chicos, con esto damos por concluido la sesión del día de hoy. Abordamos un tema muy importante, la utilización de materiales eh, que fueron importantes en algún momento, como el petróleo. Cambiamos, era una energía donde podíamos producir algún tipo de energía, la estamos cambiando para energías renovables, y por último estamos hablando del medio ambiente. Espero que esto nos sirva y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.